Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer un capítulo muy interesante, con detalles que muestran el amor, la pasión del apóstol Pablo por predicar el evangelio de salvación, el interés que él tenía y cómo se apasionaba por compartir este evangelio. Y encontramos 3 lecciones en este capítulo. Primero, la fe en Jesucristo es universal y puede ser compartida con personas de diferentes culturas y creencias. Segunda lección, la oposición y la persecución pueden ser expectativas para los creyentes, pero no deben detener la predicación del evangelio. Y esto es algo muy importante que destacamos de este capítulo. Mira cuántas persecuciones recibió el apóstol Pablo, pero esto no lo detuvo. Él siguió predicando, a pesar que lo torturaban, a pesar que lo golpeaban, a pesar que lo apedreaban, lo insultaban y hacían tantas cosas para intentar detener la obra que hacía. Sin embargo, él continuaba predicando el evangelio, cumpliendo la misión de Cristo Jesús. Y tercera lección, la razón y la lógica pueden ser herramientas efectivas para compartir la fe. Y esto es lo que utiliza Pablo aquí. Hay que ser estrategas, saber cómo llegar a cada lugar. No solamente llegar hablando de la Biblia, hay que utilizar estrategias como lo hizo Pablo en este capítulo. Por eso te invito a leer el capítulo 17 del libro de los Hechos y encontrar grandes lecciones para tu vida. Dice la Biblia, Hechos 17. Pasando por Anfípolis y a Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Este lugar es un lugar interesante, porque era un lugar donde había una potencia para recibir el evangelio, pero tenían un problema. Y es que eran rebeldes. Y aquí hay un contraste entre los versículos 10 en adelante, donde se hablan de los bereanos, con los de Tesalónica. Hay un contraste grande y ya vamos a ver una aplicación interesante. Pero Pablo llega allí a Tesalónica y, como acostumbraba, dice el versículo 2, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Pablo enseñaba, su mensaje era un mensaje cristocéntrico, venía a exaltar a Cristo Jesús. Pero mira lo que sucede en el versículo 5. Los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Jasón fue quien hospedó a Pablo y Silas, así que estas personas creyeron que él era simpatizante de las creencias de Pablo y Silas y por eso llegaron allí, pero tal vez los hermanos que estaban pendientes alertaron a Pablo y lo sacaron. Y ahora se llevaron a Jasón a un concilio. No los hallaron, dice, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey Jesús, y esto alborota al pueblo y también a las autoridades de la ciudad, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Mira el alboroto que arman estos judíos. Y ya hemos visto en varias ocasiones que los que arman estos alborotos, estas revueltas, son los judíos, hombres a los cuales Dios les había encargado una misión, el pueblo por el cual Cristo quería reflejar su amor al mundo, pero ahora estaban oponiéndose de una forma terrible. Y entonces allí, como se armó tanto alboroto, Pablo vio que no era necesario seguir predicando en ese lugar, porque él había aprendido muy bien que si una ciudad lo rechazaba, entonces debía sacudir el polvo de los pies y trasladarse a otro lugar. Y entonces dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Interesante, ¿no? La costumbre de Pablo. No perdía tiempo. Donde quiera llegaba, buscaba la sinagoga y se reunía. Esto es una costumbre muy bonita, porque a veces nosotros llegamos a un lugar y como no conocemos, entonces nos quedamos en las casas y de pronto es día de culto, no asistimos a la iglesia. Pero debe enseñarnos esta lección, una lección de amor, una lección de entrega, de adoración a Dios. Tú puedes estar en el lugar que sea, no importa el lugar donde estés, pero el día de culto, el día de reposo,
Debes buscar un lugar de adoración e ir a la iglesia a adorar al Señor en su día de reposo. Pablo no perdía tiempo. Nadie lo conocía. Él pudo haberse quedado en la casa un sábado, pero no. Él venía a adorar a Dios y buscaba enseñarle a las personas. Por eso buscó la iglesia y fue. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 11. Mira la descripción que da de los bereanos. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Había una nobleza de carácter. Y eran más nobles porque, allí dice el texto, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces aquí nos damos cuenta que estudiar la Biblia, querido amigo, querido hermano, ennoblece nuestro carácter. Esto es algo muy interesante, muy especial. Así que si tú quieres dominar tu carácter, ese mal genio, esa ira o esos defectos de carácter que tienes, si quieres dominarlos, entonces ve a la palabra del Señor, porque ella es una espada de dos filos, más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y ella nos ayuda a sacar toda la inmundicia, toda la basura que hay en nuestro corazón. Cristo, a través de su palabra, transforma nuestro carácter. Interesante. Y como estudiaban las Biblias, comprobaron que lo que les decía Pablo era realidad, dice el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres y griegas de distinción, y no pocos hombres. Pero lamentablemente lo triste, mira, una vez más, lo triste de estos judíos, dice el versículo 13, eran demasiado terribles. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, entonces fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo los llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible que pudieran, entonces salieron. Mientras tanto, Pablo llegó solo a Atenas. Pero mira lo terrible, lo triste de estos judíos. No solamente quedaban conformes con alborotar la ciudad allí en Tesalónica, sino que ellos gastaban, invertían. Esto era una obra satánica. Es Satanás quien estaba allí empeñado en detener la obra. Invertían, viajaban con tal de ir a estorbar la obra de Dios. ¡Qué condenación tan terrible será para estos hombres cuando venga Cristo Jesús en la nube de los cielos! Cuando sea el día del juicio después del milenio. Y ellos se den cuenta que fueron estorbo para la obra. No quisieron aceptar nunca el mensaje de Dios, sino que fueron estorbo e invertían sus recursos para estorbar la obra del Señor. ¡Qué triste esto! Cosa terrible será para ellos y para todo aquel que estorba hoy la obra de Dios también. Y hay muchos hoy día como estos judíos que igualmente invierten recursos económicos para estorbar la obra del Señor. Y tal vez tú puedes decir, uy, pero esto es sorprendente. Claro, pero todavía hay personas así hoy día. Y yo espero, querido hermano, que tú no seas uno de esos, que no estorbes la obra de Dios, porque si tú eres un estorbo, una piedra de tropiezo, dijo Jesús, entonces es mejor que te amarres una piedra de molino en tu cuello y te arrojes al mar. ¡Qué cosa terrible! Por eso lo mejor es ayudar para que el evangelio siga predicándose en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá Cristo Jesús. Bueno, mira, Pablo, al ver esta oposición de estos judíos que llegaron de Tesalónica a armar el alboroto, se va hacia Atenas y llega así allí solo. Y lo que te decía al principio, la pasión, el amor, el fervor de Pablo por predicar el evangelio. Mira lo que dice el versículo 16, algo bonito. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él sentía la necesidad de predicar el evangelio. Esta es la pasión que debe haber en nuestro corazón. Ver el mundo cómo se está contaminando, ver el mundo cómo anda en apostasía, en idolatría, ver el mundo cómo anda en desenfrenos, en tantas cosas terribles. Esto nos debe enardecer el corazón, esto debe conmovernos, querido hermano, e ir a predicarle a ese mundo que se está perdiendo, llevarles el mensaje. Si ellos aceptan o no aceptan, ya es decisión de ellos, pero nosotros salvar nuestra responsabilidad. Pablo predicó en Atenas, ya vamos a mencionar algunos detallitos, pero él predicó allí y algunos creyeron. El versículo 34 dice, algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos.
Y Revue d'Ankera, del 3 de agosto del año 1911, dice la sierva del Señor: Pablo buscó los resultados de su obra al concluir sus labores. De la gran asamblea que había escuchado sus elocuentes palabras, solo 3 se habían convertido en la fe. Entonces él decidió que a partir de ese momento mantendría la sencillez del Evangelio. Estaba convencido de que la sabiduría del mundo era impotente para conmover los corazones de los hombres, pero que el Evangelio era el poder de Dios para salvación. Gloria al Señor. Y por eso él, allí en Atenas, exaltó el Evangelio de Cristo Jesús, porque en Atenas era una ciudad demasiado idólatra, habían muchos ídolos. Y Pablo, cuando ve esto, entonces, como te leí en el versículo 16, su corazón se enardece y empieza a predicar. Y el versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Él no se quedaba quieto, estaba solo esperando a Silas y a Timoteo, pero él seguía predicando. Allí solo predicaba mientras llegaba Silas. Y luego dice el versículo 18: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bueno, aquí se mencionan 2 corrientes filosóficas, 2 escuelas filosóficas que eran en ese tiempo los grandes representantes del pensamiento griego: la de los epicúreos y la de los estoicos. El epicureísmo llevaba el nombre de su fundador, Epicuro, que vivió una vida larga y tranquila en Atenas, el año 342 hasta el 270 a.C. En armonía con la voluntad de su fundador, las reuniones se efectuaban en un jardín, y por eso los epicúreos fueron conocidos algunas veces como la escuela del jardín o las escuelas del jardín. Enseñaba que los dioses en su calma estaban tan demasiado alejados de los hombres para molestarse por las tristezas o los pecados humanos. Ellos no necesitaban sacrificios, ni tampoco contestaban las oraciones. El gran mal del mundo era la superstición que esclavizaba la mente de la mayoría de los hombres y era la fuente de la mayor parte de los crímenes y la desgracia. El fin del hombre, dicen ellos, era alcanzar la felicidad, y el primer paso hacia ella era librarse de la idea de un castigo futuro. Esto era lo que pensaban los epicúreos. El siguiente paso era reconocer que la felicidad consistía en emociones placenteras. La experiencia enseñaba que lo que algunos llaman placer es frecuentemente neutralizado con creces por el dolor que sigue. Por lo tanto, esta corriente filosófica enseñaba que uno debería evitar los excesos sexuales o sensuales. La poesía de los epicúreos daba ejemplos característicos de la enseñanza ética de su sistema. Y esta poesía decía: deja de preguntar qué es lo que te traerá el mañana y ponte a ganar cada día lo que la fortuna te otorga. También decía esa poesía: muestra sabiduría, cuela el vino dejándolo claro, y como la vida es corta, interrumpe las esperanzas trascendentes. Aún mientras hablamos, el envidioso tiempo se ha apresurado. Ciega la cosecha de hoy colocando tan poca confianza como puedas en el mañana. Esto era lo que enseñaban los epicúreos, y Pablo se encuentra frente a frente con esta filosofía. Y por lo que él menciona aquí del versículo 22 al versículo 31, sabemos cómo enfrenta estas filosofías. Él ve y se pega de allí, de un ídolo que ellos tenían, un ídolo que dice al Dios no conocido. Y esto es lo que te decía, el evangelio también hay que utilizar estrategias. Y Pablo allí, pegándose de ese ídolo al Dios no conocido, les habla acerca de Cristo Jesús, y él afirma la personalidad del Dios viviente como creador, soberano y padre, la fuerza obligatoria de la ley divina escrita en el corazón, la nobleza de una vida elevada por encima de una frenética búsqueda de los placeres y vivida no para uno mismo, sino para otros y para Dios. Finalmente, Pablo señaló la responsabilidad moral del hombre a la luz de la resurrección y del juicio. Esta enseñanza colocó al apóstol lejos de los profesores paganos de la más encumbrada filosofía. Y por otro lado, la escuela de los estoicos, esta escuela filosófica no tomó el lugar de su fundador, que fue Zenón, del año 340 al año 260 a.C. Pero esta corriente filosófica toma el nombre de Stoa Poikil. Era el pórtico pintado en la plaza de Atenas donde Zenón acostumbraba a enseñar. Uno de los historiadores de aquel entonces, Josefo, declara que hay puntos de similitud entre los estoicos y los fariseos. En verdad puede decirse que su actitud hacia la vida moral del paganismo en ese tiempo
presentaba muchos rasgos similares a las que tenían los fariseos. Los estoicos enseñaban que la verdadera sabiduría consistía en ser dueños y no esclavos de las circunstancias. Las cosas que no están en nuestro poder no deben ser ni codiciadas, ni evitadas, sino aceptadas con ecuanimidad. Al que buscaba la sabiduría se le enseñaba a ser indiferente tanto al placer como al dolor y a mantener una neutralidad intelectual. La teología estoica era más noble que la de los epicúreos. Aquellos concebían una mente divina que llenaba el universo y ordenaba sus asuntos. Reconocían su autoridad en los asuntos de las naciones y en la vida de los individuos, aunque en la práctica creían en la libertad de la voluntad humana. Pero habían varias desventajas que impedían la eficacia ética de la filosofía de esta corriente. Primero, al procurar ser indiferentes consigo mismos, perdían la simpatía por otros. Segunda desventaja, al aspirar a una perfección ética por medio de la operación de su propia voluntad, falsamente suponían que los hombres son capaces de ganar su propia salvación. Tercera desventaja, al destacar la vida perfecta, convertían, como los fariseos lo hacían, el alto ideal en una máscara para sus vidas egoístas y corruptas, y como los fariseos a menudo eran hipócritas o actores de escenarios, aparecían ante el mundo en una forma que no correspondía con su carácter íntimo. Un escritor satírico se refirió a los estoicos en estos términos: gente que imita a los de curia, es decir, curi de la curia, los abogados y gente de gobierno, pero que vive como los que participan de los bacanales, se atreve a hablar sobre moral. O sea, lo que ellos decían no era lo que hacían, algo similar a lo que pasaba con los fariseos, como lo mencionó Jesús allí en el capítulo 23 de Mateo. Nótese bien la filosofía que había entre ellos. Naturalmente, había numerosos puntos de semejanza entre Pablo y los mejores representantes de la escuela del pensamiento. Sin embargo, aún para ellos, los principios básicos que él representaba les parecía un sueño inútil. Cuando Pablo habló de Jesús, de la resurrección y del juicio venidero, los estoicos rechazaron de plano el pensamiento de que ellos también necesitaban perdón y redención. Y por eso entonces hablan con Pablo y rechazan. Y allí muchos no aceptaron. Sin embargo, otros sí lo hicieron. Y por eso fue necesario Pablo predicar. Y tú puedes leer el mensaje de Pablo. Él exalta a Jesús. Habla sobre muchas cosas, sobre el juicio, sobre la resurrección. Y esto hace que muchos rechacen, pero otros aceptan. Y por eso es que aceptan, como lo leí en el versículo 34, entonces por esto valió la pena que Pablo predicase en aquel lugar. Querido hermano, por eso te decía al principio, este capítulo 17 de Hechos nos enseña muchísimo acerca de lo que nosotros debemos hacer hoy: predicar el evangelio de Cristo Jesús, enseñar a un mundo que está perdido, enseñar a un mundo que está en sus propios pensamientos, en sus propios planes. Muchos no quieren seguir ni conocen a Jesús, pero necesitamos, o necesitan más bien, que nosotros vayamos a enseñarle cuál es la realidad, cuál es la razón. No te quedes callado. Haz como Pablo, siente ese ardor en tu corazón por predicar la palabra de Cristo, por enseñar y que muchos conozcan el mensaje de salvación. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!